Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más para terminar la semana. Hoy no he podido grabar el devocional en la oficina, así que bueno, donde estoy ahora mismo, que es en el coche camino a un lugar, aquí mismo lo grabamos porque lo importante no es el sitio, sino lo que hacemos, que es buscar de la presencia del Señor y de su palabra, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 22, que dice así: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Seguimos con esta enseñanza que el Señor nos está dando sobre estas personas que llaman Señor, Señor a nuestro Dios, pero que por alguna razón, sin embargo, no cumplen con su voluntad. Ya veíamos ayer que la consecuencia de hacer esto, de no hacer su voluntad, es no heredar el reino de los cielos. Y cuando esto ocurra, Jesús dice que entonces muchos comenzarán a decirle: oye, pero ¿cómo es posible que no vayamos a entrar en el reino cuando incluso hemos profetizado en tu nombre? No solo hemos profetizado, sino que hemos echado fuera demonios e incluso también hemos hecho milagros en tu nombre. Pero vayamos por partes. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice en aquel día? Bueno, se está refiriendo al día del juicio. A ese juicio que, como la Biblia dice en la carta a los Romanos, capítulo 14 y versículo 10, que todos algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nunca se nos puede olvidar que un día vamos a ser juzgados. Que un día, ya sea porque a nosotros nos toque partir de esta tierra, o bien que Cristo venga por su iglesia, vamos a ser juzgados. Y eso dice la Biblia, va a ser conforme a nuestras obras, conforme a todo lo que nosotros hayamos hecho y a lo que no hayamos hecho. Pero entendamos algo: nuestras obras van a ser juzgadas, pero no para salvación o para condenación. Ojo aquí, el destino de la vida eterna se toma aquí en la tierra. Y como ya hemos visto hasta la saciedad, la salvación nada tiene que ver con las obras, sino que únicamente es por gracia a través de la fe. El juicio simplemente es para conocer la recompensa que nosotros vamos a tener en la eternidad. En ese juicio la Biblia nos enseña, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, como que se va a abrir un libro llamado el libro de la vida, donde ahí están todas las cosas escritas. Y entonces seremos juzgados según nuestras obras. Pero aquí todavía se va a complicar un poquito más este asunto cuando entendemos que no solamente es las obras que hayamos hecho, sino que también la intención con las que hemos hecho esas obras. Porque si fuera por obras, bueno, pues entonces todos aquellos que bien o han profetizado en el nombre de Jesús, o que han echado fuera demonios en el nombre de Jesús, o que han hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, entonces van a ser grandemente recompensados. Pero sin embargo, este versículo Jesús nos muestra todo lo contrario. ¿Por qué? Porque probablemente nunca lo hicieron con un corazón recto delante de Dios. Probablemente la intención del corazón de esta gente, qué sé yo, pudiera ser la vanagloria, pudiera ser la propia exaltación de sí mismo o cosas similares. Lo que nos está diciendo en otras palabras este versículo es que al final la mentira de la religiosidad será hecha pública. Al final se dará a conocer el verdadero corazón de las personas. Ahora, a mí lo que me resulta muy pero que muy curioso es como una persona que no tiene un corazón recto delante de nuestro Dios puede llegar a profetizar, puede llegar a echar fuera demonios o incluso puede llegar a hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Porque yo siempre he pensado o siempre he entendido que Dios te usa en la medida que tu vida esté en santidad. Pero sin embargo encontramos casos en la Biblia donde esto no es así. Casos como por ejemplo el que el gran apóstol Pablo habla en su carta a los Filipenses, ¿verdad? En el capítulo 1 y en el versículo 15, cuando nos dice que hay personas, algunas personas, que predican a Cristo por envidia. Que si bien es cierto que hay gente que predica a Jesús de buena voluntad, con buena gana, pero que hay otros que lo hacen por contienda. Fíjate en esto. Jesús dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 1, que le dio autoridad a los 12 discípulos para que pudiesen echar fuera demonios y para que pudiesen orar por sanidad por la gente y sean sanadas. Y como tú bien sabes, entre ese grupo de 12 discípulos estaba Judas. Así que este pasaje nos enseña que Judas también echaba fuera demonios. Y que Judas también hacía muchos milagros en el nombre de Jesús.
Pero todos también sabemos que el corazón de Judas no era recto para con Dios. Es cierto que la gracia de Dios puede llevar a la eternidad con Dios a una persona sin que haga un solo milagro aquí en la tierra. Pero lo que también es cierto es que el hacer milagros aquí en la tierra nunca va a ser el camino para que una persona pueda ir al cielo. Por favor, entendamos algo. Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Dios puede usar a quien Él bien quiera. Y no por eso quiere decir que esa persona va a ser salva. Está el caso, por ejemplo, que sale en el libro de Números, ¿verdad? En el capítulo 22, desde el versículo 21 en adelante, cuando en esa famosísima historia vemos cómo Dios usa a un asno, a un burrito, para que le hablase a Balaam. Porque así es Dios, Él es soberano. Así que aquí no se trata tanto de lo que podamos llegar a hacer en el nombre del Señor, sino de lo que se trata es de conocer a ese Señor. Aunque el Señor nos está tratando de enseñar una vez más que lo importante es quiénes somos y no tanto lo que hacemos. Aquí de lo que se trata es de nuestra comunión con Dios, que esa comunión sea cada día más íntima. Así que por favor salgamos de toda religiosidad. Dejemos de vivir de apariencias para vivir una vida conforme a Dios le gusta. Una vida donde permanentemente estemos buscando de la presencia de Dios. El orden no es hacer, hacer y hacer para Dios. El orden correcto que Dios quiere es que le conozcamos a Él. Como dice el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3, donde se nos dice que la vida eterna se trata de poder conocer a Dios, al único Dios vivo y verdadero, y de poder conocer a Jesucristo, que también es Dios. Y cuando uno conoce a Dios, y cuando uno tiene esa intimidad espiritual con el Señor, lógicamente vas a desear hacer obras para Él. Pero eso es simplemente la consecuencia de conocerle. No seas como esta gente de la que aquí está hablando Jesús, que hacen y hacen y hacen, pero que nunca han tenido intimidad para con Dios. Nunca tuvieron un encuentro íntimo con la presencia de Dios. Te animo a que en este día comiences a buscar esa presencia. A que puedas buscar al Señor, como bien dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, mientras pueda ser hallado. Todavía, a día de hoy, Dios puede ser hallado. Así que acércate a Él y Él se acercará a ti. No te centres tanto en hacer. No te centres tanto en profetizar. No te centres tanto en echar fuera demonios. No te centres tanto en hacer muchos milagros en su nombre. Sino céntrate más bien en conocerle. Y el resto va a venir como consecuencia, no te preocupes. Pero por favor, no te pierdas lo más maravilloso que hay dentro de la vida cristiana, que es poder tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Dios mío, te damos las gracias porque tú eres bueno de verdad, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que te puedas revelar un poco más a nuestra vida, que te podamos conocer un poco más, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos el lunes y así Dios nos vuelve a dar el privilegio de poder estar conectados a través de esta plataforma y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada viernes te animo, te exhorto, te impulso a que te puedas congregar este fin de semana, que dejes a un lado las excusas, los argumentos, los raciocinios que puedas tener para no hacerlo y que busques una iglesia donde poder ir a alabar a Dios conjunto, una familia de hermanos y que puedas escuchar su palabra. Ya me cuentas el lunes qué tal te fue en el culto. Dios te bendiga, nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.